el precio es de 7.000 euros por semestre. Es decir, que en la carrera, al ser 4 semestres como extranjero, tienes que pagar 28.000 euros. Es sumamente caro, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, hoy no me encuentro en la calle o caminando por ahí por Varsovia, porque necesito mi computadora, porque hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de cosas. Estaba grabando igual un video de explicarles, ¿no? Un poco de las finanzas aquí en Polonia, una de las cosas dentro del plan de 30 años, que si no vieron el video de qué es esta lista de videos que se van a venir, pues vengan acá. Pero noté algo, de que creo yo primero que tenía que, antes de hablar de sueldos, de inversiones, todas esas cosas aquí en Polonia, primero entiendan un poco de mi historia y que les sirva un poco también a cada uno de ustedes, como un buen ejemplo o un mal ejemplo de las cosas que yo hice antes de, digamos, ahora conseguir un trabajo fijo, un trabajo estable, como yo literalmente viví o sobreviví casi estos 2 años y medio siendo solo estudiante y teniendo trabajos por horas. Em, para ello necesito aquí la computadora porque es lo que quiero explicarles a cada uno de ustedes, cómo yo planifiqué primero mi idea de venir acá a Polonia. Porque sí, yo desde antes de la pandemia yo ya quería venir para acá a Europa en general y decidí venir acá a Polonia ya después de haberme graduado exactamente en la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice para saber aquí a cómo venir acá a Polonia? Sí hice un plan, al menos un plan base que me sirvió para tener una idea de cuánto dinero al menos debía tener ahorrado antes de venir acá y posteriormente, obviamente, con el beneficio de que uno como estudiante legal puede trabajar aquí en Polonia, pues mantenerme a flote y sobrevivir un poco. Para ello, quiero mostrarles primero cómo fue que yo planifiqué cuánto dinero tenía que traer acá a Polonia antes de cualquier cosa. Para ello, vamos a usar aquí en esta parte de la computadora el internet y quiero mostrarles primero qué fue lo que yo quería hacer. A ver, primero, yo sabía que ya quería estudiar una maestría en telecomunicaciones en primera instancia y era lo que yo quería. ¿En qué ciudad? Pues yo planifiqué primero ir a la ciudad de Gdansk, que queda en el norte de Polonia. No quedarme aquí en la capital, en Varsovia, porque era más costoso. Obviamente yo ya sabía los precios. Y ojo, vamos a hablar de cosas de hace 3 años, ya 3 años, para que tengan en cuenta que obviamente la inflación sube y los precios van a subir, para después compararlo un poquito, pero para que tengan una idea. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice primero y les recomiendo siempre? Es ingresen a este tipo de páginas, ¿sí? Por ejemplo, si vienen acá a estudiar, yo les recomiendo que siempre vean páginas primero oficiales, información oficial y páginas verificadas. En este caso estamos aquí en el ranking QS, que es de los más prestigiosos del mundo, que es el ranking de todas las universidades, sea por país, sea por continente, sea eh, eh, por especialidad también. Entonces, si tú pones Polonia aquí en el ranking QS, y tranquilos que todos los links los voy a dejar en la descripción para que puedan checarlos. Podemos ver que la universidad, la más prestigiosa aquí en Polonia, según el ranking QS, es la Universidad de Varsovia, de aquí de la capital. La Universidad Jagiellonian, perdón por la pronunciación, que está en Cracovia, y la Universidad Tecnológica de Varsovia, que es en la de que yo estudié. Obviamente en esta Jagiellonian, perdón, sé que es más, creo que para medicina y cosas de negocios, creo, no estoy seguro, pero bueno, ese dato. Y obviamente si siguen bajando, pues tienen las demás universidades, Gdansk University of Technology, que es la universidad a la que yo quería ir a estudiar porque dije que Gdansk es una ciudad mucho más barata. Pero bueno, ahora, ¿por qué yo cambié la idea? Y es lo que digo, planifiquen sí, pero tengan primero una idea general de qué es lo que quieren. Yo vine acá y cambié mi decisión. Primero fue porque en ese tiempo yo estaba con una pareja y me quise quedar aquí en Varsovia, especialmente para estar cerca de ella. Esa fue la principal decisión y que obviamente al ver esto, tú ves que la Universidad Politécnica de Varsovia es la más prestigiosa y vas conversando y obviamente tener un título de una universidad, la tecnológica más importante de aquí de Polonia,
pues te ayuda bastante. Y especialmente es la capital, así que aquí hay más oportunidad de trabajo y aunque sea más caro. Entonces, ¿qué es lo que yo hice cuando yo estaba en Ecuador? Por ejemplo, tenemos aquí la página oficial de la Universidad Politécnica de Varsovia, en la sección que ustedes pueden ver aquí de másteres. Aquí también tienen la opción, por ejemplo, de los bachelor o de las carreras de grado, pregrado y muchas otras más. Como pueden ver, esta es la oferta actual que da la universidad de maestrías. La universidad se la tiene que pagar en la mayor parte de las carreras, como pueden ver, es en euros. ¿Sí? ¿Qué carrera fue la que yo escogí, la que yo estudié? Como pueden ver aquí en toda esta información, fue esta. En la Facultad de Física, la maestría en fotónica, que dura 4 meses, porque esos 3 meses es si tú entras al semestre de invierno, es decir, que tú entras a estudiar ahora en febrero, pero para ser estudiante extranjero, pues yo tenía que nivelarme y en total fueron 4 semestres, que es algo que tomar en cuenta porque el precio también incrementa. Ahora, a mí me sorprende mucho que ahora para este video cuando lo vi, el precio es de 7.000 euros por semestre. Es decir que en la carrera, al ser 4 semestres como extranjero, tienes que pagar 28.000 euros. Es sumamente caro, sí. Sumamente caro pagar 28.000 euros. Pero bueno, hay carreras mucho más baratas. Miren, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, está en 2.400 euros. Es muy barato y son 4 semestres, ¿sí? Son 4 semestres, es muy barato. Y puedes también pagarlo en slotis, por ejemplo. Por ejemplo, otra carrera barata, podemos verla aquí, 1.500 geodésico y catástrofes, algo así. No, cartografía, perdón, catástrofe. Geodésica y cartografía, 1.500 euros. Son 3 semestres o quizás 4 igual. Entonces, son precios que han subido y han incrementado. Obviamente, miren, arquitectura está casi por los 6.000, casi 6.000 euros. Y es costoso, sí. Cuando yo vi esto, sí, la carrera de fotónica estaba en 3.000 euros, sí, estaba en 3.000 euros, que era una de las opciones que yo ya las manejaba. Por ejemplo, aquí también tenemos la Universidad de Gdansk, sí, la Politécnica de Gdansk, que es a la donde yo quería ir a estudiar. También tienen aquí los precios de las carreras. Por ejemplo, no sé, yo quería estudiar aquí, era telecomunicaciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, la carrera de mecánica. Está en 9.000 zlotys, sí, zlotys. Son 3 semestres, me parece bien. Maestría en management, son casi 10.000 zlotys por 4 semestres. Y las fechas donde inician, ¿no? En invierno, en verano, en invierno, en verano. Obviamente estos maestrías son en inglés, son los programas en inglés, tanto aquí como también en la Universidad Politécnica de Varsovia. ¿Por qué hice esto y por qué quiero que tengan en cuenta? Y bueno, lo importante es que, mira, ustedes también pueden ver toda esta información en otras universidades. Aquí tenemos esta Universidad de Jagiellonia, la que es en Cracovia. También tenemos la Universidad de Varsovia, aquí con sus carreras de pregrado y las de posgrado, ¿sí? Entonces, es solo entrar a las páginas oficiales y ver qué es lo que ustedes quieren estudiar y lo ven. Como digo, bases en este QS, yo realmente les recomiendo, es un buen ranking, muy famoso obviamente. Y eso. Entonces, yo ya sabía que si quería estudiar aquí en Polonia, omitiendo, porque yo sabía que aquí en Polonia tú puedes trabajar como estudiante. Entonces, yo me planifiqué el peor de los escenarios, por decirlo así. ¿Y cómo digo el peor de los escenarios? Es decir, que yo no iba a trabajar nada, 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 absolutamente nada, y solo me iba a mantener de lo que yo ahorré en Ecuador y me traje para acá, para Polonia. Entonces, lo que digo que quiero que sirvan como ejemplo, bueno o malo, porque a ver, cada país es diferente, cada país tiene su moneda, cada país ahora es inflación más o menos que otro, así que es solo para que tengan una idea. En Ecuador nosotros tenemos el dólar americano, ¿sí? Y acá se gasta en slotis. Sí, un dólar americano más o menos ahora está en 4.04. Si les voy a poner aquí exactamente el día que estoy grabando este video, que es el 9 de febrero. ¿Y cuánto está el euro? Que el euro también estaba en 4.20, un slot. Un 4.20 slotis, un euro, ¿sí? Ahora, para que facilidad del video, sí, simplemente para facilitar el video, vamos a comparar y coger
que un euro es un dólar, ¿sí? Porque yo les voy a hablar de los dinero que yo traje en dólares y las ofertas de las universidades que están en euros. Entonces vamos a hacer que un euro es un dólar para facilidades de video. Y vamos a tratar de redondear la mayor parte de cantidades de valores que yo voy a presentar, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces, yo sabía que viniendo acá a Polonia, miren, aquí está, yo iba a gastar 3.000 euros por 4 semestres. Es decir, yo ya tenía que tener 12.000 euros para toda la carrera. Sin decir que me iba a ganar una beca, sin decir que iba a trabajar, sin decir que iba a tener apoyo de lo que sea. Nada, sí, nada, nada de eso. Les voy contando ya posiblemente cómo fueron las cosas, pero ese es, digamos, el plan. En Polonia, en el 2022, recuerden que esto yo lo estudié ya hace ya 2 años y medio, más o menos. Entonces, son precios de hace casi 2 años y medio, casi 3. Entonces, la inflación ahora, como ven, la carrera está en 7.000 euros. Es muy, muy costoso. Entonces, el costo de vida desde el 2022, ¿sí? Más o menos en Polonia estaba entre los 700 zlotys el mes, ¿sí? Es lo que el gobierno te considera que más o menos tienes que tener para vivir, ¿sí? Sin arriendo, ojo, sin arriendo, solo para vivir. Es decir, comprar comida, comprar tus cosas, etc. Entonces, yo lo calculé obviamente por 48 meses, es decir, los 2 años de universidad que yo iba a estudiar acá del máster. Entonces, yo tenía que tener 33.600 zlotys, más o menos. Transformado a euros o dólares, como estamos haciendo uno a uno, eran 8.000 euros, ¿sí? 8.000 euros, aparte de los 12.000 de la carrera, por los 4 semestres. Y yo ya más o menos había investigado cuánto es que costaba hace 3 años el arriendo en Polonia. Y yo veía que con 500 dólares, 500 euros, podías conseguir un arriendo pues decente. Lo veía viviendo solo, muy pequeñito, pero se podía. Ahora, 2025, no se puede. O sea, yo diría que menos del 5% de posibilidad de conseguir en Varsovia. ¿Sí? En Varsovia, un arriendo por ese precio, pero ese es tema para otro video. Entonces, por los 2 años que yo iba a estudiar aquí, necesitaba más o menos 44.000 euros. ¿Tenía ese dinero? Por supuesto que no lo tenía, ¿sí? No lo tenía. ¿Cuánto llegué yo a traer de dinero netamente de Ecuador para vivir y sobrevivir? Yo traje más o menos, la verdad es que ahora no recuerdo bien, pero haciendo cálculos, 20.000 dólares, 20.000 euros, ¿sí? ¿De dónde los conseguí? ¿Cómo yo los obtuve? Pues yo me gradué en Ecuador y empecé a trabajar, por suerte, directamente casi a lo que me gradué, omitiendo los meses de pandemia un poco, pero aún así, en los meses de pandemia yo trabajaba dando clases particulares, obviamente en la computadora, física, matemática, bla, 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 bla. Entonces ya me iba ganando, ¿sí? Y obviamente al vivir en casa de mis padres, porque estábamos en pandemia, pues iba ahorrando ese dinero. Empecé a estudiar, también sí, empecé a estudiar fotografía, empecé a estudiar con mi celular, empecé a tomar fotos simplemente con el celular, ¿sí? Y ahora eso también me da dinero, pero bueno, ya vamos a eso. Seguía practicando un poco el baile, seguía ahí en la casa, pues para distraerte en la pandemia. Pero ya cuando la pandemia terminó de que podías al menos salir a tu trabajo, más o menos estamos hablando de octubre del 2022, por ahí, yo ya conseguí un trabajo en la Spoch, en mi propia universidad donde yo me gradué. Empecé a trabajar con un sueldo, no recuerdo bien, pero más o menos de entrar a 800 a 900 dólares por mes. Con este sueldo yo trabajé entre 6 a 8 meses, que tampoco lo recuerdo bien, pero digamos que en esos meses yo ahorré 5.400, 5.500 dólares, ¿ok? El arriendo, por suerte, yo pagaba 120 dólares, o sea, era nada, ¿sí? Obviamente me descontaban algo, pero bueno, también de los impuestos de Ecuador, del seguro social y tanta vaina, pero más o menos yo recibía entre eso, entre 800 y 900. Entonces yo ahorraba mucho, sí. Obviamente era pandemia, no salías, todo el mundo estaba en sus casas. Entonces, literalmente casi todo este sueldo era netamente dirigido al ahorro, porque yo ya quería venir, yo ya sabía que iba a venir para acá. Simplemente mentalícense en positivos, digan, no es que, ay, yo quisiera ir, no, yo voy a ir y yo voy a ir. Y así es como yo lo mentalizaba y es como yo dije, me tengo que venir y aquí estoy. Entonces, era ese ahorro. Después, yo ya subí de posición,
empecé a ganar, igual, no recuerdo, entre 1.200 a 1.300 dólares. Eso igual por haber sido unos 6 8 meses. O sea, yo más o menos trabajé como casi 2 años, casi un año y meses, 6 8 meses. Y llegué a ahorrar otros 10.400 dólares o euros, ¿sí? Entonces, en total, con muertos y heridos, por decirlo así, 5.800 dólares, ¿sí? Netamente de trabajo que yo tuve del Spocho. Ahora, ¿por qué digo que yo arreglé 20.000 euros? Bueno, no voy a negarlo, pues, a ver, mis padres me dijeron, pues, llévate también este dinero, que lo vas a necesitar, mi abuelita, mi tía. Como les digo, empecé a dar clases de física, matemática, seguí tomando fotos cuando se podía salir ahí en Riobamba, en Quito, tomar fotos, entonces ya eran unos 40, 50, 100 dólares más. Entonces, digamos que en todos esos años y 8 meses llegué a reunir 20.000 dólares, ¿sí? Es decir, que la universidad y unos meses de arriendo y de vida los tenía cubiertos, ¿sí? Los tenía totalmente cubiertos sin la preocupación de venir acá y no tener trabajo. Ahora, obviamente, decidí venir acá a Polonia porque yo podía trabajar. ¿Y cómo empecé a trabajar? El primer trabajo que yo tuve fue en un food truck, ¿sí? Que es obviamente, que fue enfrente de una discoteca vendiendo comida. El sueldo, si quiero que revisemos acá también y lo veamos una cosita. Este gráfico refleja muy bien cuánto era el sueldo básico en Polonia hace 2 años. En el 2022, que fue cuando yo llegué acá, el sueldo estaba en 4.43 dólares. Es decir, multiplicado por 4, más o menos unos 24, 5, más unos 20 zlotys por hora, sí, por hora, lo cual, ok. Y el día de hoy, sí, ya en 2025, está alrededor de unos 7,35 dólares la hora. Es decir, 7 por 4, unos 32, 35 zlotys la hora. A día de hoy, sí. Porque estos son los precios de enero del 2025. Sí, son los nuevos sueldos básicos del 2025. Y el sueldo, ya digámoslo, trabajando full tiempo, pues en el 2022, como podemos ver aquí, rondeaba entre los 3.000 zlotys el sueldo básico, y a día de hoy en 2025, para enero de este 2025, aumentó a más de 4.000. ¿Cuánto? Tengo exactamente aquí en esta otra página. Como digo, se los voy a dejar en la descripción. Las páginas están en inglés, pero bueno, así practican el inglés. En el 2022, miren, era casi de 3.000 zlotys el sueldo básico, ¿sí? Y a día de hoy está en 4.600, es decir, que en 3 años ha aumentado más de 1.500 zlotys. Tristemente, la vida también sube, más de lo que suben los sueldos en todo el mundo, así que ¿puedes vivir con ello? Depende de ti. Como les digo, miren, este era el sueldo básico, ¿sí? 3.000 zlotys, porque miren lo que yo ganaba trabajando como estudiante. Al inicio, como les digo, yo trabajaba en un food truck, ganaba 25 zlotys, es decir, un poquito más del sueldo básico, lo cual estaba bien. Entonces, y trabajaba solo viernes y sábado, ¿sí? Entonces yo ganaba más o menos unos 200 zlotys por día. Eran 2 días de trabajo por un mes, son 4 semanas, más o menos 1.600 zlotys al mes. ¿Me servía para pagar el arriendo? Ni de chiste. ¿Me servía para pagar la comida y todo lo que tenía? Sí, y hasta me sobraba mucho dinero. Entonces, yo ya empezaba a gastar un poco de lo que yo me traje acá, los 20.000 dólares, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, después pasaron los meses, yo ya empecé, ya pagué el primer semestre, es decir, ya pagué los primeros 3.000 euros, seguía trabajando, ya conseguí también más trabajos porque me llegó mi título de mi máster en España como profesor, entonces pude aspirar a trabajos mejores enseñando español. En un kinder, yo más o menos llegaba a ganar entre 40 a 100. ¿Cuánto era la diferencia? Depende cuánto yo me tenía que trasladar al kindergarten. Si era mucho más lejos de donde yo vivía, pues me pagaban más. Así que yo decía, no importa dónde sea, con tal que tenga el tiempo para ir al trabajo, regresar a la universidad o a la casa, yo totalmente lo hacía. Ahora, el segundo trabajo también que tenía, también era de clases de español, más o menos me pagaban 30 zlotys la hora de clase, ¿sí? Y otro trabajo que llegué a tener, como 40 zlotys también la hora. A esto yo no le estoy sumando, ¿sí? Cuando yo iba a tomar fotos o cuando daba alguna clase por ahí extra o algo, porque no era como que todas las semanas o todo el tiempo era lo mismo, sino era trabajos esporádicos, pero que también me daban dinero. Estoy poniendo yo aquí lo que yo ganaba por contrato, porque para todos estos aquí yo tuve y tengo contratos, ¿sí? Que es lo importante, que te firman contratos y tú estás legal, por suerte, trabajando.
En el Foodtruck no, yo no tenía porque todavía no tenía mi carta de residencia, mi carta Boveto, entonces era un trabajo más ilegal. Entonces, como les digo, en el video donde yo mencionaba de tipos de trabajo, vayan a verlo, que era ese tipo, con contratos y sin contratos. Entonces, más o menos a la semana yo ganaba entre 200 del uno, 120 del otro y 80 del otro, porque eran una o dos clases, tres, cuatro. O sea, las clases tampoco es que eran todo el tiempo las mismas, en la mayor parte de los trabajos. Entonces, yo digo que más o menos también ganaba entre 1.600 a 2.000 zlotys por mes. Entonces, ¿eso te ayudaba a vivir? Sí. Me ayudaba a pagar la renta, porque más o menos eran unos 2.000 zlotys, 2.500 zlotys la renta, ni de chiste. Pero esto ya me ayudaba también a seguir gastando menos del dinero que yo tenía ahorrado. Ahora, acabando el primer semestre, entrando al segundo, yo empecé también a tener becas en la universidad, lo cual me menoraba obviamente el costo de lo que yo tenía que pagar, me llegó a menorar el costo de todo lo que yo vivía con mejores trabajos. Y puedo decirles que, o sea, a ver, yo llegaba a pagar de arriendo en el 2022, yo llegué a pagar 2.300 zlotys por mes el primeros meses, el primer año. Después me subieron a 2.500, más o menos ya a la mitad del año y medio. Y ya casi a los 2 años, cuando yo ya estaba casi por acabar, lo estaba pagando casi en 2.800. Me cambié porque quienes vean los videos anteriores, los videos más viejitos, este es un nuevo departamento donde pago yo actualmente casi 2.800 zlotys, más o menos. ¿Y por qué me cambié? Porque ya me iban a subir a 3.200, 3.300 slots. O sea, era una barbaridad. Y esos son los precios que están al día de hoy. Ahora, como les digo, yo tuve esas ventajas. Y yo, ¿por qué estaba tranquilo? Porque yo ahorré la mayor cantidad de dinero de Ecuador en dólares. Entonces, como les digo, sé que hay gente que quizás no pueda ahorrar, no pueda traerse dinero y viene acá desde cero. Sí se puede en verdad, pero es costoso. Y más ahora con los precios, la inflación, el arriendo es mucho más caro aquí en Varsovia, eh, y te cuesta más la vida en general, porque todo sube, los restaurantes, todo, y los sueldos no suben tanto. Entonces, como les miran, el sueldo básico está alrededor de los 30 y algo de zlotys, que un kebab, una comidita, se te va a unos 20-25, es decir, se te va más del 80% de tu sueldo en una comida. Entonces, hay que planificar bien, sí. Como digo, ábrete a las ideas. Yo, miren, tenía una idea de qué estudiar. Quería estudiar telecomunicaciones en Gdansk y terminé estudiando fotónica, que es física, en la Universidad Tecnológica de Varsovia. Entonces, pensaba vivir en lugares mucho más baratos y terminé viviendo solo y en un lugar más o menos caro. Entonces, pero contar que todos ustedes no se cohiban de que no es posible. Es posible, lo es. Y principalmente si vienen de la forma legal. Yo insisto que tienen que tener mucho cuidado con agencias inescrupulosas que quieren estafar, quieren robar a la gente, que eso es muy, muy peligroso, porque a veces ni llegan acá y si llegan nunca les reciben, tienen su pasaporte y sus documentos ahí encarcelados y ustedes no pueden ni denunciar nada porque igual tampoco es que son legales, o sea, no pueden trabajar si es que no son legales. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso es lo que quería compartirles con este video. Espero que haya quedado una idea más o menos clara. Por favor, nuevamente recuerden que todos estos valores que les di son del 2022, ¿sí? 2022, 2023 y principios del 2024, ¿sí? Ya ahora, estos precios obviamente no ganas de eso, obviamente ganas más, pero gastas también el doble. Como vieron, las cosas universidades son caros, así que tened mucho en cuenta eso. En los próximos videos les diré ya más o menos la actualidad económica de aquí de Polonia, pero es para que tengan una idea de si planifican, tienen estas opciones, investiguenlas, entren a páginas, lean las universidades, los costos y planifiquen un buen futuro para cada uno de ustedes. Con esto, muchas gracias nuevamente por este video, les mando un fuerte, fuerte abrazo. En verdad, tengan un excelente día. Adiós.